Oremos bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ni su nivel académico, no importa que sea una persona que no tenga un hogar, que vive en la calle, ya sea por X situación, con cada uno de nosotros Dios tiene un plan y un propósito. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado dones y talentos, habilidades, la cual el Señor nos las ha dado para que lo usemos para la extensión de su reino, para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Como dice la palabra de Dios, aquí la parábola, Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel y le decía, le hacía referencia, recordándole lo que el Señor ha hecho por nosotros desde que Él permitió que naciéramos, que Él nos dio dones. Pero ¿qué estamos haciendo con esos dones? ¿En qué lo estamos usando? ¿Para qué nosotros lo estamos aplicando si lo estamos usando? Porque aquí nos cuenta que solo 2 de los 3 que el Señor le dio dones lo estaban usando, esos dones. ¿En qué estaremos usando esos dones? Hay diferentes dones y hay diferentes habilidades. Algunos tienen el don de servicio, el otro tienen el don de hablar, que son tímidos, que hablan poco, tienen el don de hablar. Hay algunos que tienen el don que son muy cariñosos, que son amorosos. Hay otros que tienen el don de profecía, el don de la exhortación de la palabra. Hay diferentes dones. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros a veces no usamos esos dones porque no sabemos que los tenemos. Y muchas veces los usamos y ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos los dones. Por ejemplo, hay personas que ellos no son cristianos, pero ellos te sueltan tu versículo de ahí. ¿Me entiendes? Y fácilmente le damos un buen consejo a una persona hablando de la palabra sin ser cristiano.
Y es un don operando a través de una persona sin que Dios viva dentro de esa persona, pero tiene un don del cielo, que a pesar de que esa persona no esté dentro del redil de Dios, pero está siendo usado por Dios, como dice su palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si nosotros somos esa persona que no está usando lo que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que pasa ahí? Aquí nos dice su palabra: respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Usted sabe lo que es la palabra negligente? Si cuando tú eres una persona que te mueve, que hace lo que tiene que hacer, dicen diligente, o como dicen en el mundo, hace la diligencia. ¿Qué usted entiende por negligente? Que no hace la diligencia. Que no hace la diligencia, que no hace nada. En buen dominicano, un vago. Un vago. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a esa condición de ser esa persona? ¿Saben lo que va a pasar? Cuando llegue el día, que pronto va a llegar, cuando nadie sabe, la Biblia establece que ni siquiera Jesús el Hijo lo sabe sobre el Padre. Cuando llegue el día que tengamos que darle cuenta a Dios y no usamos ese don, lo guardamos y le decimos como le dijo el siervo: Señor, tú quieres cegar donde tú no sembraste, toma tu don. Ajá, mi don, ande yo te di la vida, ande yo te di la sabiduría, ande yo te di el don, donde te estoy dando la facilidad para que te conectes conmigo a través de mi Hijo Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es poner de tu parte y dejar que yo entre en ti y dejar que usar. Delante de Dios nadie va a tener excusa. En lo de Dios es sí o sí. O lo hace, porque te lo estoy facilitando. Te estoy abriendo el camino, rompí el velo a través de mi Hijo. ¿Qué más tú quieres? Que vaya del cielo y te diga: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Donde tienes mi palabra. Amén. Donde tienes entrada al trono de la gracia. Amén. Porque no es que somos perfectos, porque nadie lo es. Todo a diario fallamos. A diario. Con un pensamiento, con una mirada. A veces hasta con un gesto que hagamos. Si hicimos pecar al hermano con ese gesto, ya nosotros pecamos. Porque dice la palabra de Dios que si para ti que yo le ponga la mano, eso es pecado, y para mí no es pecado, y yo lo hice delante de ti, tú pecaste y yo pequé también. Entonces, mis hermanos, no somos perfectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra de Dios. No mira al hombre. Yo me he topado con inconversos y con personas que se han apartado del camino de Dios, jóvenes así igual que yo, y por la gracia y la misericordia de Dios, aunque no nos conocemos, hemos establecido conversación y siempre llegamos al mismo punto, que ellos me dicen a mí que ellos no creen en los cristianos, los que se han apartado, me dicen que no creen en los cristianos porque los cristianos, ellos pecan. Eso es lo que ellos me dicen, que pecan, y ellos creen que el cristiano es un santo. Y yo, ok, está bien, pero yo lo que me ha salido decirle a ellos es que el único, si ellos se ponen a escudriñar la Biblia, leerla, que el único que no pecó fue Jesús, que no somos perfectos, que el Señor desde antes de que uno naciera, porque la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor desde antes de nosotros nacer y nosotros pensar a nuestro papá y nuestra mamá en nacernos, ya Dios sabía todos los errores que nosotros íbamos a cometer. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está vivo es porque el Señor tiene planes y su misericordia y su amor es que lo mantiene de usted. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos trae en esta noche? ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Lo estás usando o lo estás guardando?
lo estás usando de manera incorrecta para enaltecer tu propio yo, tu ego, o simplemente no lo estás usando. Los dones, mis hermanos, el Señor nos los dio para que los usemos para la extensión de su reino, de su gloria. Al mundo le queda poco tiempo y hay muchas personas necesitadas de que alguien le hable de la palabra. Usted sabe, la gente que se quita la vida diario por depresión, o porque se sienten solos, o porque ellos creen que nadie lo ama, teniendo un padre que lo amó tanto que dio a su hijo por ellos. No se cuentan las personas que se quitan la vida diario por eso. La gloria y la honra sea del Señor. Mis hermanos, en esta noche, si usted es ese tipo de persona, porque a todos, yo les repito, Dios nos ha dado dones, a todos. Al que usted cree que Dios no le ha dado un don, no lo menosprecie, que ese, cuando viene a ver, tiene más dones que cualquiera de todos nosotros. Hasta una de esas personas que duermen por ahí en la calle tienen dones del Señor y no lo saben. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Si tú eres de ese tipo de persona que no sabes qué don tú tienes, el Señor te dice en esta noche: búscame y te revelaré lo que he puesto en ti. Dice su palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Si usted es ese tipo de persona que usted cree que el Señor no le ha dado dones o que no sabe cuáles son, métase con Dios, ore y pregúntele: Señor, ¿a qué tú me has llamado? Y si usted es otro grupo que sabe que tiene dones, que sabe que tiene un llamado, pues póngase a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque nadie, cuando llegue el día, va a tener excusa delante del Padre. Nadie. Así que, mis hermanos, que el Señor me bendiga, que el Señor me bendiga, y hasta aquí mi palabra.